Capítulo 3 de Fisiología de Witten y Hall, control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular. Entonces vamos a iniciar diciendo que los genes controlan tanto la herencia como la función celular. Con respecto a la herencia, los genes transmiten las características de padres a hijos y de hecho todo el mundo esto lo sabe, ¿no? Sin embargo, menos personas saben que los genes también controlan las actividades diarias de las células. Esto se logra a través del control de qué proteínas se producen dentro de las células. Las proteínas determinan las estructuras de las células y catalizan las reacciones químicas que mantienen la célula activa y funcional. Existe algo que se llama expresión génica, que vendría a ser básicamente desde el ADN hasta la producción de las proteínas. Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es un ácido desoxirribonucleico, ¿no? Cada gen está compuesto de este ADN y tiene instrucciones específicas. Y también esta expresión génica está conformado también por el ARN, que vendría a ser el ácido ribonucleico. El gen transfiere su información al ARN y este proceso se va a llamar transcripción. El ARN luego sale al núcleo y llega al citoplasma, donde dirige la producción de las proteínas específicas. Este proceso también se va a llamar traducción, ¿no? Todo este proceso, desde la transcripción hasta la traducción, es lo que se llama expresión génica. Un dato muy importante es que existen 30.000 genes diferentes en cada célula. Cada célula va a contener alrededor de estos 30.000 genes y cada uno puede codificar una proteína específica. Sin embargo, también existen proteínas alternativas. Por ejemplo, a partir de un mismo gen, la célula puede procesar el ARN de maneras diferentes, produciendo distintas versiones de una proteína. Por esto, aunque solo haya 30.000 genes, se estima que el cuerpo humano hay al menos 100.000 proteínas diferentes. Y para esto vamos a decir cuáles son esos tipos de proteínas. Existen lo que son proteínas estructurales, que son parte de la estructura de las células junto con lípidos y carbohidratos y ayudan a formar los orgánulos intracelulares. También existen aquellas proteínas llamadas enzimas. La mayoría de las proteínas van a ser enzimas que catalizan reacciones químicas importantes, por ejemplo, como la oxidación para obtener energía y la síntesis de compuestos como lípidos y también el ATP, que vendría a ser el trifosfato de adenosina, ¿no? que es la principal fuente de energía de las células. Bueno, la estructura del ADN está compuesto por moléculas enormes que forman una doble hélice con un peso molecular muy grande, miles y miles de millones en realidad. Cada molécula está formada por una secuencia de compuestos químicos organizados en un patrón específico. Los componentes del ADN básicamente van a ser el ácido fosfórico y desoxirribosa, que estos van a formar básicamente la columna vertebral del ADN, organizándose en dos hebras que giran en espiral. Y también obviamente está conformado por las bases nitrogenadas, que vendrían a ser la adenina, la guanina, la timina y citosina. Estas bases se conectan entre sí para formar los escalones de la escalera en espiral, que es la doble hélice del ADN. Y también, pues cuando hablamos de los nucleótidos, estos nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada, ácido fosfórico y desoxirribosa. Hay 4 nucleótidos diferentes, ¿no? Por eso es que mencionamos la adenina, guanina, timina y citosina. Los 4 nucleótidos en el ADN son el ácido desoxiadenilico. Vendría a ser, por ejemplo, la adenina. También tenemos el ácido desoxitimidilico, que vendría a ser la timina, el ácido desoxiguanílico, que es la guanina, y también el ácido desoxitidílico, que vendría a ser la citosina. Bueno, los nucleótidos en sí se organizan en 2 hebras que, como habíamos mencionado, se conectan mediante enlaces débiles de hidrógeno en las bases nitrogenadas. Esto permite que las 2 hebras se separen fácilmente cuando es necesario, por ejemplo, durante la replicación del ADN o la transcripción del ARN, ¿no? Ahora, las bases nitrogenadas también se emparejan de manera específica. Adenina siempre se unirá con la timina y la guanina siempre se unirá con la citosina. Los enlaces de hidrógeno que mencionamos entre las bases nitrogenadas son débiles, lo que permite que las hebras del ADN se separen de manera fácil, ¿no? Ahora, esta forma de hélice
Bueno, el ADN se va a organizar, como hemos mencionado, en forma de hélice y cada vuelta de la hélice contiene 10 pares de nucleótidos. Y existe algo que se llama incisión de las hebras del ADN, que para esto pues tenemos que mencionar que cuando las dos hebras de la molécula del ADN se separan, o básicamente separan estas bases nitrogenadas entre las purinas y las pirimidinas, que normalmente se encuentran emparejadas, quedan expuestas a lo largo de cada hebra. Este es un paso clave en el proceso de transcripción cuando el ARN es creado a partir del ADN, ¿no? Luego, estas bases expuestas se proyectan hacia el exterior de la hebra, donde sirven como las letras de un código genético o del código genético en sí. Y bueno, otro de los conceptos que nos menciona el libro es acerca de los tripletes de base, que básicamente es la clave del código genético. Estos tripletes es el código genético, básicamente, cuando está compuesto de secuencias de 3 bases sucesivas, que se denominan obviamente tripletes. Cada triplete representa como tal una unidad de código genético y especifica un aminoácido particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de estos tripletes vendría a ser las bases o las secuencias de bases GGC, que sería guanina, guanina, citosina, o también AGA, que vendría a ser adenina, guanina, adenina, o también CTT, ¿no? Citosina, timina, timina. Y estos corresponden a 3 tripletes como tal. Estos tripletes, cuando se traducen en aminoácidos, codifican los aminoácidos prolina, serina y ácido glutámico, que se incorporan secuencialmente en una nueva molécula proteica. Ahora, ¿cómo pasamos de la transcripción a la traducción? Bueno, mencionamos que la transcripción como tal es cuando el ADN está transcrito a ARN mensajero, ¿no? Que lleva el código genético desde el núcleo hasta los ribosomas en el citoplasma. Mientras que la traducción básicamente se sucede en el ribosoma. El ARN mensajero es leído por estos tripletes y cada triplete especifica un aminoácido que será añadido a la cadena proteica en crecimiento. De esta manera, pues, esto es lo que sucede en la traducción, ¿no? Ahora, vamos a hablar de todo esto de manera más detallada, ¿no? Porque lo estamos mencionando de manera muy general y vamos a mencionar, pues, de manera detallada. Entonces, primero iniciemos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una hebra de ADN, ¿no? Entonces, cuando se lee una hebra de ADN de izquierda a derecha, como un ejemplo de GGC, AGA, CTT, esta secuencia representa el código genético que dictará la incorporación de aminoácidos específicos en una proteína. Entonces, estas proteínas como tal son largas cadenas de aminoácidos y el orden de los aminoácidos es crucial para que la proteína adopte la estructura correcta y realice su función. Bien, el código genético es fundamental para esta síntesis de proteína, el proceso que define la función celular, ¿no? Este código se va a basar en secuencias de tripletes de bases nitrogenadas, como habíamos mencionado. Y de hecho, estas van a ser conocidas también como los codones, que especifican la secuencia de aminoácidos en una proteína. Ahora, a medida que se despliega este ADN, los tripletes son leídos y transcritos en ARN mensajero, una cadena complementaria que transporta el código genético desde el núcleo celular hasta el citoplasma. Ahora, el proceso de transcripción va a comenzar cuando la enzima polimerasa de ARN se va a unir a una región promotora en el ADN, es decir, la parte más inicial del ADN, desenrollando una pequeña sección de la doble hélice. Utiliza una de las hebras del ADN como plantilla para construir una nueva cadena de ARN mensajero, ¿no? Sustituyendo la timina, es decir, del ADN, por el uracilo en el ARN. El ARN se sintetiza en base a la secuencia de nucleótidos del ADN y los nucleótidos activados se ensamblan en una cadena de ARN mensajero. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro ARN mensajero. Una vez que el ARN mensajero está completo, este va a migrar desde el núcleo del citoplasma, donde participa en la traducción, que básicamente es el proceso mediante el cual los ribosomas van a leer estos codones de ARN
para ensamblar aminoácidos en la secuencia correcta y formar proteínas. Este proceso va a ser crucial para la expresión de los genes y para la regulación de las funciones celulares a través de los diferentes tipos de ARN, ¿no? ¿Y cuáles son estos tipos de ARN? Tenemos al ARN de transferencia, que lleva los aminoácidos al ribosoma, y también tenemos el ARN ribosómico, que junto con las proteínas forman los ribosomas, donde ocurre la síntesis proteica. Bien, ahora el ARN de transferencia va a jugar un papel crucial en la síntesis de proteínas al transportar aminoácidos específicos hacia los ribosomas, donde se ensamblan las proteínas. Ahora, cada ARN de transferencia tiene un anticodón, es decir, una secuencia de 3 bases complementarias a un codón específico en el ARN mensajero. Este reconocimiento permite que el ARN de transferencia posicione el aminoácido correcto en la cadena proteica en formación, ¿no? Como teniendo una copia, básicamente. Ahora, el proceso de traducción se va a llevar a cabo en los ribosomas, como lo mencionamos, con la participación de varios tipos de ARN, ¿no? Aquí mencionamos el ARN mensajero y también el ARN ribosómico. El ARN ribosómico va a formar una parte significativa de la estructura ribosomal y ayuda en la unión del ARN de transferencia con los codones de ARN mensajero, facilitando así la incorporación de los aminoácidos en la proteína naciente. Ahora, este proceso también está cuidadosamente regulado por diversos factores, incluyendo enzimas como la peptidiltransferasa, que cataliza la formación de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Además, otros ARN pequeños, por ejemplo, los microARN y también los ARN de interferencia pequeños, ¿no? Estos también van a jugar un rol principal en la regulación génica, bloqueando la traducción del ARN mensajero o induciendo su degradación. Ahora también mencionamos de manera rápida lo que es la regulación genética y la regulación enzimática, ¿no? Entonces, ¿qué es la regulación genética? Básicamente se refiere al control de la expresión génica desde la transcripción del ADN en el núcleo hasta la formación de las proteínas en el citoplasma. La regulación de los genes va a permitir a los organismos adaptarse a los cambios del entorno y garantizar la especialización de las células en organismos multicelulares. Los promotores, los reforzadores e aisladores cromosómicos van a jugar obviamente un papel crucial en este proceso, controlando cuándo y cómo se transcriben los genes, ¿no? Por ejemplo, los promotores pueden atraer factores de transcripción que inician la síntesis de ARN y los reforzadores pueden actuar incluso a gran distancia del gen regulado. Un caso mencionado en el libro es el gen IGF-2, donde la metilación del ADN modula la expresión del gen dependiendo del alelo heredado. En segundo lugar, tenemos lo que es la regulación enzimática. Es decir, ya no hablamos de la parte genética, sino de la enzimática, ¿no? Aquí, básicamente, se da el control directo de la actividad de las enzimas a través de la activación o inhibición de estas por sustancias intracelulares, ¿no? La retroalimentación negativa, que de hecho habíamos hablado esto en el capítulo 1, es un mecanismo clave en esta regulación, donde el producto final de una ruta metabólica inhibe la primera enzima de la cadena, evitando la acumulación excesiva de intermediarios, ¿no? Ahora, la activación enzimática también se da en situaciones como el agotamiento del ATP, donde el AMPC activa enzimas que liberan glucosa para generar ATP. Esto lo mencionamos también en el capítulo 2. Bien, un dato muy importante y que, vamos a repasar un poquito, es que en el momento de la replicación del ADN se lleva a cabo en la fase S. Pregunta de examen, entonces, ¿dónde se forma la replicación del ADN o en qué fase del ciclo celular? En la fase S. La enzima ADN polimerasa sintetiza nuevas cadenas de ADN complementarias a las originales, asegurando que cada célula hija recibe una copia exacta del ADN, ¿no? Y los cromosomas como tal van a estar formados por ADN y proteínas llamadas histonas.
¿no? El ADN se va a enrollar alrededor de estas histonas para formar nucleosomas que se agrupan para formar las fibras de la cromatina. Durante la mitosis, la cromatina se va a condensar en cromosomas más visibles, ¿no? De hecho, esto lo mencionamos también en el capítulo 2, en donde mencionamos los conceptos de eucromatina y heterocromatina, ¿no? Entonces, existe algo que se llaman cromátidas hermanas. Cada cromosoma replicado consta de dos cromátidas, ¿no? Hermanas unidas en el centrómero. Estas cromátidas son copias idénticas del ADN. Para esto es mejor ver una imagen. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hablar es acerca del ciclo celular, que pues en este caso lo vamos a mencionar de manera detallada. Tenemos 3 pasos: la interfase, la mitosis y luego la citocinesis, ¿no? Entonces, de hecho, solamente esto no da en lugar, no se da en las células germinales o en los gametos como tal. Ojo con eso. Bueno, entonces en la interfase vamos a tener 3 fases. La fase G1, que vendría a ser la GAP1, en donde la célula va a crecer y va a llevar a cabo funciones normales. Luego de esto, aquí también se van a producir las proteínas y los organelos adicionales, ¿no? Luego de esto se da la fase S, es S de síntesis, ¿no? Entonces, aquí se van a llevar a cabo la replicación del ADN duplicando el material genético de la célula. Y en la fase G2, o también conocida como GAP2, la célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis, en donde se va a producir la síntesis de proteínas adicionales y la corrección de errores en el ADN replicado, ¿no? Se hace prácticamente una corrección. Esto sucede en la interfase. Luego, ya hablando de la mitosis, vamos a tener los siguientes pasos. La profase. Los cromosomas se van a condensar y se envuelven visibles, el aparato mitótico o uso mitótico va a comenzar a formarse y los centriolos se mueven a los polos opuestos de la célula. Luego tenemos la fase prometafase, en donde la envoltura nuclear se va a desintegrar y los microtúbulos del uso se unen a los cinetocoros en los centrómeros de los cromosomas. En tercer lugar, la metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula formando la placa metafásica. En la cuarta fase, es decir, la anafase, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Y en la última fase, que vendría a ser la telofase, los cromosomas comienzan a descondensarse y se forman nuevas membranas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas en los polos opuestos. Y la célula se divide físicamente en 2 células hijas a través del proceso de citocinesis. Entonces, ¿qué es la citocinesis? Bueno, un concepto clave aquí, vamos a diferenciar entre células que son animales y vegetales, ¿ok? Como un dato adicional. Entonces, en las células animales, que vendrían a ser obviamente de nosotros, la citocinesis como tal va a implicar la formación de un surco de segmentación que estrangula la célula madre en 2 células hijas. Caso contrario de la vegetal. En las células vegetales se va a formar una placa celular en el centro de la célula que se convierte en una nueva pared celular que separa las 2 células hijas. No está de más mencionar algún tipo de mnemotecnia para este tipo de ciclo que vendría a ser la mitosis, y de hecho es el siguiente, ¿no? Prometo a Ana telefonear. Entonces, prometo vendría a ser profase. Dentro del prometo también está el met, que sería metafase. A Ana, que vendría a ser Ana de anafase. Y tel de telofase, ¿no? Entonces, prometo a Ana telefonear. Si te sirve, pues genial. Entonces, sigamos. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de, pues básicamente del control del ciclo celular, ¿no? Todo lo que pasa en las células tiene un control, tiene aquellas enzimas que controlan o que regulan. Entonces, en el caso del ciclo celular, pues sucede lo mismo. El ciclo celular está regulado por una serie de puntos de control que aseguran que los eventos celulares ocurran en el orden correcto y en condiciones óptimas, ¿no? Los cuales van a ser los siguientes. El punto de control G1S. Verifica si la célula está lista para entrar a la fase S y comenzar la replicación del ADN. Se revisan factores como el tamaño celular y las condiciones ambientales. En el punto de control G2M, asegura que el ADN se haya replicado correctamente y que la célula esté lista para entrar en la mitosis. Y en el punto de control metafase,
se verifica que todos los cromosomas estén correctamente alineados en la placa metafásica y que los microtúbulos del uso estén conectados a los cinetocoros. Bien, ahora hablemos acerca de un concepto que es muy importante, que son las mutaciones y la reparación del ADN. Tenemos obviamente tipos de mutaciones. Las mutaciones básicamente pueden ser sustituciones, inserciones, deleciones o duplicaciones de nucleótidos. En otras palabras, son cambios del ADN. Listo, mutaciones, cambios del ADN. Estos pueden ser, como mencionamos, sustituciones, inserciones, deleciones o duplicaciones de nucleótidos. Entonces, estos pueden ocurrir debido a errores durante la replicación del ADN o por daño causado por factores ambientales como radiación o sustancias químicas. Los efectos que tienen estas mutaciones pueden ser neutras, beneficiosas o perjudiciales. Algunas pueden llevar a enfermedades genéticas o cáncer, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de la reparación del ADN, pues obviamente existen varios mecanismos de reparación del ADN, como la reparación por incisión de nucleótidos, conocida como NER, también la reparación por incisión de bases, conocida como VER, y la reparación de rupturas de doble cadena. Estos mecanismos van a eliminar o corregir también el daño en el ADN para mantener su integridad. Bien, ahora hablemos acerca de lo que son los telómeros y la telomerasa, ¿no? De hecho, este es un concepto muy clave cuando hablamos acerca del envejecimiento. Entonces, la función de los telómeros, pues básicamente va a ser proteger los extremos de los cromosomas de la pérdida de información genética durante la replicación celular. Y aquí hay un dato muy importante. Con cada división celular, los telómeros se acortan. Y este acortamiento está asociado con el envejecimiento celular y la senescencia. Entonces, en otras palabras, envejecemos porque nuestros telómeros se acortan. Y pues la telomerasa. La telomerasa tiene la función, que obviamente es una enzima, que básicamente agrega secuencias repetitivas a los telómeros, contrarrestando su acortamiento. La telomerasa está activa en células madres, en las células germinales y en algunas células cancerosas, ¿no? Obviamente, como es un organismo vivo, nuestras células tienen que tener un deceso, ¿no? Entonces, hablemos de la apoptosis. La apoptosis, o también conocida como la muerte celular programada, es un proceso crucial para mantener la homeostasis y salud en general del organismo, en nuestro caso, pues del organismo del ser humano, ¿no? Actúa como un mecanismo de muerte celular programada. Entonces vamos a mencionar cuáles son el proceso en sí de la apoptosis, ¿no? Entonces, primero, pues como hemos mencionado, es una muerte celular programada que va a permitir que el organismo elimine células de manera controlada y sin causar daño a las células vecinas. Este proceso va a ser fundamental, como hemos mencionado, para la homeostasis. Y para esto va a suceder los siguientes pasos. Primero se da lo que es una iniciación. La apoptosis va a comenzar con la activación de una familia de proteasas llamada caspasas. Las caspasas se van a sintetizar y almacenar en la célula como procaspasas inactivas. Entonces, como están inactivas, esto va a dar lugar al segundo paso, la activación de las caspasas. La activación de las caspasas puede ser desencadenada por señales internas o también externas. Estas señales inician una cascada de activación en la que las procaspasas se inciden y se convierten en caspasas activas. Luego de que se haya dado esta activación de caspasas, va a suceder la cascada de caspasas. Y las caspasas ya también van a encienden y van a activar a otras procaspasas, lo que implica la respuesta apoptótica, ¿no? Por eso se llama cascada, porque activan a otras y a otras. Esta cascada va a romper proteínas clave en el interior de la célula, desmantelando el citoesqueleto y alterando la estructura celular. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta cascada de caspasas? Tenemos el cuarto paso, ¿no? Que vendría a ser los cambios celulares. ¿Qué ocurre? A medida que avanza la apoptosis, la célula se va a encoger, su citoesqueleto se va a desmontar y su superficie se va a alterar, lo que va a facilitar obviamente a la fagocitosis, ¿no? Las células apoptóticas suelen presentar membranas que señalan su muerte programada.
y son reconocidas por las células fagocíticas como los macrófagos, básicamente como teniendo una señal que diga que pues me estoy muriendo y por ende las células fagocíticas tienen que enviar en este caso o van a ser aquellas que van a eliminar, ¿no? En este caso los macrófagos. Y el quinto lugar, o básicamente el último, vendría a ser la fagocitosis. El quinto paso, la fagocitosis. Las células fagocíticas, como los macrófagos, se van a adherir a la célula en procesos de apoptosis y la van a digerir sin causar inflamación. Esto va a evitar la liberación del contenido celular al entorno que podría inducir inflamación, ¿no? Podría inducir inflamación. Bien, ahora hablemos acerca de algo que también se menciona, que es la necrosis, que no es lo mismo. Entonces vamos a hacer una diferencia de la necrosis y la apoptosis. La necrosis, a diferencia de la apoptosis, es un proceso patológico asociado a lesiones agudas. En la necrosis, la célula se va a hinchar y básicamente va a estallar debido a la pérdida de integridad de la membrana celular. Esto obviamente va a resultar en la liberación del contenido celular al espacio extracelular, provocando inflamación y daño en las células vecinas, ¿no? Otro de los datos muy importantes es que la apoptosis es un proceso ordenado que previene la inflamación, a diferencia de la necrosis, que ya también provoca inflamación, ¿no? Entonces, obviamente esto va a causar un daño a los tejidos circundantes. Otra cosa que se nos menciona en el libro es acerca de la importancia en el desarrollo y la salud, ¿no? Nos menciona que durante el desarrollo embrionario y la remodelación de los tejidos se van a producir grandes cantidades de apoptosis. Por ejemplo, en el intestino y en la médula ósea de adultos específicamente, de adultos sanos, miles de millones de células mueren y se reemplazan cada hora para mantener la salud y función del tejido, ¿no? En un organismo sano también la apoptosis está equilibrada con la formación de nuevas células. Si la apoptosis es excesiva o insuficiente, puede llevar a disfunciones en el tejido, como el crecimiento excesivo o la pérdida del tejido. En este caso, por ejemplo, algunas implicaciones clínicas que podemos mencionar vendría a ser las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Cuando la apoptosis se desregula, esto obviamente puede contribuir a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde la muerte neuronal excesiva afecta la función cognitiva. También el cáncer. Ya también en el cáncer las células pueden evadir la apoptosis, es decir, en lugar de básicamente lo contrario que sucede en el Alzheimer, ¿no? Entonces ya no es excesivo aquí la apoptosis, sino que va a contribuir a la proliferación descontrolada. Algunos tratamientos, de hecho, en la quimioterapia van a inducir a la apoptosis, específicamente en estas células cancerosas, ¿no? Ayudando a controlar el crecimiento tumoral. Y también otro de los ejemplos, pues también van a ser los trastornos autoinmunitarios. La apoptosis también puede jugar un papel en estos trastornos, debido a que la muerte celular anormal puede desencadenar una respuesta inmune contra las células propias del organismo. Y bueno, ya que hemos hablado de cáncer, pues terminemos este capítulo hablando del cáncer. Cáncer. El cáncer es una enfermedad compleja y de hecho es un conjunto de enfermedades, algunos lo mencionan así, y es multifacética que se origina en la mutación de genes celulares. Estos genes, conocidos como los protoncogenes y los antiogenes o genes supresores de los tumores, juegan roles cruciales en el control del crecimiento y la adhesión celular. Entonces, ahora vamos a mencionar cuáles son esos tipos, cuáles son las características de este cáncer, ¿no? Entonces, primero los protoncogenes. Estos genes normales van a codificar proteínas importantes para el control de la adhesión celular, al crecimiento y a la división celular, ¿no? Entonces, normalmente hacen esto. Cuando estos genes van a sufrir mutaciones o se activan de forma anormal, se van a convertir en oncogenes, ya van a pasar de protoncogenes a oncogenes. Y estos oncogenes pueden promover un crecimiento celular descontrolado y contribuir al desarrollo del cáncer. Hoy en día se han identificado hasta 100 tipos de diferentes de oncogenes en los cánceres, específicamente humanos, ¿no? Y bien, ¿qué son los antioncogenes? Son genes ya también supresores de los tumores, y estos genes suprimen la activación de los oncogenes y previenen el crecimiento descontrolado.
Normalmente esa es su tarea, ¿no? Entonces, la pérdida o inactivación de los antioncogenes van a permitir la activación de los oncogenes, lo que obviamente va a llevar al cáncer. Ahora, ¿cuál es el mecanismo del desarrollo del cáncer? Para esto vamos a tener tres mecanismos. Primero, la mortalidad de las células que van a ser mutantes, ¿no? La mayoría de las células mutadas tienen una capacidad de supervivencia menor y mueren antes de convertirse en cancerosas. Solo una fracción diminuta de las células mutadas van a sobrevivir y tienen potencial canceroso. Ahora, para esto, el segundo mecanismo va a ser el control de retroalimentación. Ahora, estas células mutadas que sobreviven, que de hecho hemos dicho que son poquitas, suelen tener controles de retroalimentación que limitan su crecimiento. A menudo se requiere la presencia simultánea de varios oncogenes activados para que una célula se convierta en cancerosa. Y finalmente, otro de los mecanismos es el sistema inmunitario. Las células mutadas pueden activar el sistema inmunitario que genera anticuerpos o los linfocitos en sí que atacan a las células cancerosas. Ahora, la supresión del sistema inmunitario, como en el caso de los pacientes con inmunosupresores, por ejemplo, tras un trasplante, aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, de esta manera, vemos que nuestro organismo siempre está en constante ataque a las células cancerosas. Ahora, ¿cuáles son esas causas de alteraciones genéticas para que sucedan estas mutaciones? En primer lugar, tenemos la radiación ionizante. La exposición a radiación ionizante, como los rayos X y los rayos gamma, radiación de partículas radioactivas, y también la luz ultravioleta pueden inducir mutaciones al romper las cadenas del ADN. Esto predispone, obviamente, al desarrollo del cáncer. En segundo lugar, las sustancias químicas, ¿no? Que también serán llamadas carcinógenos. Ahora, estas sustancias químicas, como ciertos colorantes, el humo de los cigarrillos, pueden inducir mutaciones. Los carcinógenos presentes en el humo de cigarrillos son responsables, obviamente, de la cuarta parte de las muertes por cáncer. También tenemos lo que son los irritantes físicos. Por ejemplo, la abrasión continua de tejidos, como ocurre en el aparato digestivo debido a alimentos irritantes, puede acelerar la mitosis y aumentar la probabilidad de mutaciones. También obviamente tenemos las predisposiciones hereditarias. Algunas familias tienen una predisposición hereditaria al cáncer debido a mutaciones genéticas preexistentes. Estas familias pueden desarrollar cáncer con menos mutaciones adicionales. Y también los virus. Algunos virus, por ejemplo los que causan la leucemia, pueden inducir al cáncer al insertar su ADN en los cromosomas de la célula huésped o mediante la transcripción inversa del ARN viral. Bueno, también hay que mencionar lo que son aquellas características invasivas de las células cancerosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las características de estas células cancerosas van a ser las siguientes. Primero, el crecimiento descontrolado. Estas células cancerosas no van a respetar los límites normales del crecimiento. No requieren los mismos factores de crecimiento que las células normales y pueden proliferar sin control. La segunda característica es que tienen menos adhesión celular. Estas células cancerosas son menos adhesivas y tienden a dispersarse. Pueden entrar al torrente sanguíneo y formar metástasis en otros tejidos. De ahí la importancia o de ahí esta característica de que el cáncer como tal es difícil curar o tratar cuando ya entra en metástasis, ¿no? Y finalmente también la angiogénesis. Una de las características invasivas es esta angiogénesis, debido a que algunos cánceres producen factores angiogénicos que estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos, proporcionando nutrientes adicionales para el crecimiento tumoral, como básicamente sería un organismo dentro de otro organismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, básicamente con el impacto, ¿no?, al organismo. ¿Qué pasa con este organismo cuando ya tiene un crecimiento tumoral? Estas células cancerosas compiten con los tejidos normales por los nutrientes. Básicamente, una característica principal de la evolución, ¿no?, por selección natural, básicamente. Entonces, su proliferación continua puede consumir la mayor parte de los recursos nutricionales, llevando a la muerte nutritiva de los tejidos normales y, en última instancia, a la falla de órganos vitales.
Y de hecho, esta es la razón de por qué las células cancerosas matan. Bueno, debido a que el tejido canceroso va a competir con los tejidos normales, ¿no? En consecuencia, los tejidos normales van a sufrir una muerte nutritiva gradual. Amigos, hemos terminado con el capítulo 3. Si te gustó, dale like y suscríbete.